Hola, buenas noches. Aquí estamos en vivo, hoy es martes, 8 p.m. Bueno, 8:03, aquí estamos. Vamos a esperar a algunas de las hermanas que se añadan y ahorita venimos. Déjame traer mi celular. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias, Señor, porque estamos agradecidas por todo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, bienvenida Lupita, buenas noches. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bienvenida, Lilian. Bienvenida. Espero que esté ahí Lucinda contigo. Le doy la bienvenida también. Buenas noches. Creo que está un poquito oscuro. Déjenme ver si la puedo arreglar, la luz. Bueno, Lilian está aquí con nosotros. Lupita. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esta noche vamos a ver lo que sucedió este fin de semana, bueno, en nuestro calendario actual, ¿verdad? Pero realmente sucedió hace 2021 años, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver los beneficios que nos dejó ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, pues yo voy a orar para poder empezar esta enseñanza porque está súper poderosa y quiero que la asimilen, que quede penetrada en su corazón para que la recuerden siempre, porque acuérdense que el enemigo nunca duerme. La palabra de Dios dice que Él vino para robar, para matar y destruir. Y especialmente lo que Él quiere es robar nuestra fe, robar lo que creemos y robar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo sabemos perfectamente desde Génesis, desde que empezó. Él le dijo a la mujer, con que Dios te dijo, o sea, siempre te mete una duda y que cuestiones lo que Dios ha dicho. Pero nosotros vamos a poder siempre, ¿verdad?, irnos por lo que Dios ha dicho. No nos dejemos nosotros contaminar para nada de lo que el enemigo diga a nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, aleluya. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, el que moriste en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados de una vez y para siempre. El sacrificio tuyo fue aceptado por el Padre al haberte resucitado de entre los muertos. Te damos gracias, Señor, porque nuestra victoria está en que tú resucitaste, porque eso confirma que todo lo que hemos creído es verdad, que lo que Dios prometió es verdad, que lo que dijo Jesús cuando estaba en la tierra es verdad. Así que la resurrección es la prueba de que todo lo que Jesús dijo en la Escritura es verdad. Y todo lo que falta por cumplirse también es verdad y lo vamos a ver cumplido. Amén. Bueno, pues muy buenas noches, Edelmira, bienvenida Olivia, bienvenida Nancy. Así que vamos a entrar aquí a esta enseñanza sobre los beneficios de la cruz de Cristo. De ver, si algo tenemos que estar agradecidas es por la cruz del Cristo, que es todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice Romanos 4:25 que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús fue un hombre que ha impactado al mundo entero a través de todos los siglos. Indudablemente, Él es el único
¿verdad? Porque ha habido muchas personas que han sido denominados grandes hombres, ya sean por sus conquistas, por sus hazañas, sus dotes políticos, su vida religiosa y hasta por lograr imponer sobre la gente sus propias filosofías. Nosotros sabemos que nuestro Jesús jamás nos ha impuesto algo. Él es todo un caballero y Él nos ha dado libre albedrío. Así que ha habido muchos hombres como esos y Jesús no se puede comparar con ninguno de ellos, pues Jesús es Dios mismo. Él decidió vivir en un cuerpo humano, dejar su trono, dejar su reino para venir aquí a redimirnos a nosotros. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Te voy a leer otro versículo precioso también. Si tú gustas, ve anotando los versículos que voy diciendo. Hebreos 2:14-15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús siempre ha existido. No tuvo un comienzo de días, ni tampoco tendrá fin de días. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Filipenses 2:5-7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bienvenida Mari Chávez. Así que buenas noches. Nuestro Dios se despojó, Él decidió por sí mismo despojarse, olvidarse que era Dios, aunque estaba aquí en la tierra, porque cuando estaba en la tierra, Él era 100% Dios, era 100% humano. Pero estando en humano, imagínate, Él decidió olvidarse que era Dios. Imagínate que yo no me puedo ni imaginar, ni tengo palabras como para podértelo describir, que siendo el Dios, ¿cómo se sometió a gente humana? ¿Cómo Él cuando lo oprimían, lo ofendían, le decían tanta cosa, Él no abrió la boca? ¡Wow! Siendo Dios, Él se olvidó, por eso dice la palabra que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue una decisión que Él tomó y por decisión Él lo hizo para que tú y yo fuéramos salvados. El verbo, dice la Biblia, se hizo carne. Buenas noches, Anita. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en la gloria. Todo eso es lo que Jesús hizo. El apóstol Pablo trataba de presentar una verdad indiscutible sobre Jesús. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era el mismo Dios caminando aquí en la tierra. Entonces, si Él era Jesús y Él era mismo Dios, entonces vale la pena conocerlo y darlo a conocer a todo el mundo. Porque como dicen las Escrituras, Proverbios 8:35-36, dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios, mas el que peca contra mí, defrauda su propia alma.
todos los que me aborrecen aman la muerte. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bienvenida, Pili. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten porque Jesús las hace subsistir. Jesús no nació hace 2021 años. Él existe desde antes de la fundación del mundo. Él es mismo Dios, no tiene principio, no tiene fin, y todas las cosas que existen fueron hechas por Él y por Él mismo siguen subsistiendo, dice la palabra. Así que el propósito número 1 de la cruz fue el venir a redimirnos. Vino a redimirnos de lo que Adán nos vendió, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de la redención. La palabra redención quiere decir volver a comprar, quiere decir salvar, quiere decir pagar una deuda. Toda la obra redentora fue efectuada en la cruz. Y en cada uno de los aspectos de la crucifixión encontramos una gran enseñanza. Por eso dice la palabra que mucha gente nos considera a nosotros locos por creer en la cruz del Calvario. Pero ahí está el poder de Dios, ahí está nuestra redención, ahí está nuestra salvación. Sin crucifixión no tuviéramos vida, no tuviéramos perdón de pecados, no tuviéramos salvación, no tuviéramos esperanza de resurrección, no tuviéramos promesa de vida eterna. En la cruz está todo lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Dice la palabra que eso es locura para los que no le creen, para los que se pierden, pero es sabiduría para nosotros que vamos a ser salvos. Amén. Entonces, la primera cosa que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que la maldición fue cancelada. En la cruz fue donde Dios quitó nuestra maldición para darnos su bendición. Fue un intercambio. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús, y todo lo bueno que Jesús era pasó a nosotros a través de la fe en Cristo. Recuerden que el evangelio es de fe. Nuestra fe está puesta en Él, porque en Él es que nosotros tenemos todo. Sin Él no hay nada. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él dio su vida por nosotros, nos amó y se entregó, nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo que Él hizo por nosotros. Estar crucificadas juntamente con Él y vivir ahora todo lo que vivimos en carne, vivirnos en la fe del Hijo de Dios. Jesús llevó una corona de espinas, ¿se recuerdan? Ahí en la cruz del Calvario se la pusieron cuando iba camino a la cruz. Entonces esa corona de espinas fue nuestra liberación de toda aquella ruina que vino cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Cuando ellos pecaron, Dios los expulsó por haber pecado. Y pecado no es, ejemplo, matar, robar, a todo eso le llamamos pecado. Claro, es pecado, pero la raíz o la principal causa del pecado es desobediencia al mandato de Dios. Sí, Dios dice en los 10 mandamientos, no robarás, no pecarás, no cometerás adulterio. Ahí está todo lo que no debemos de hacer. Pero no solamente Dios dejó 10 mandamientos, Dios dejó 630 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero esos 630 mandamientos Jesús los obedeció para nosotros, porque ni siquiera los 10 los pudimos cumplir. Y dice la palabra
que si nosotros cumplimos 9 de los 10, por faltarnos uno, es como si no hubiéramos cumplido ninguno. Así es como Dios quiere las cosas. Y como era imposible que nosotros como hombres cumpliéramos con los requisitos de Dios, es por eso que voluntariamente Cristo Jesús dijo, ellos no pueden, pero yo sí puedo. ¿Por qué? Porque el primer Adán en la primerita pecó y desobedeció. No pudo. Por eso a Jesucristo se le llama el segundo Adán. Él dijo, yo voy. He aquí yo vengo en el rollo de la vida a hacer tu voluntad, Dios. Solamente Jesús lo podía hacer por ti y por mí. Génesis 3:18 dice que maldita será la tierra por tu causa, por la desobediencia de Adán y Eva. Espinos y abrojos producirá. Todo lo que uno produce, ¿verdad? Durante que no conocemos a Cristo, muchas veces se convierte en maldición, en espinas, en abrojos, ¿verdad? Y todo eso representa una ruina. Separados de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra. Así que Jesús aceptó llevar sobre sus sienes esa terrible opresión que tanto había flagelado a la humanidad. Esas espinas, esa desobediencia, hay tantas, de verdad, deprime nada más de leerlas en el Antiguo Testamento, todas las maldiciones, y cuántas veces no viene hablando de espinos, de abrojos, de sequía, de maldad, de tanta cosa que trajo la maldición. Pero bendito sea Cristo Jesús, que vino a cumplir todo para nosotros recibir bendición en lugar de maldición. Jesús fue latigado, con un látigo fue flagelado, por su espalda, ¿se recuerdan? Y dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo. Esos latigazos que le dieron, Él estaba pagando para que tú y yo tengamos paz en esta tierra. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no por las de Él, fue por las nuestras. Él fue molido por nuestros pecados, no por los pecados de Él. Era santo, Él era puro, era Dios mismo. Él era lo más puro que pueda existir. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, lo que nosotros merecíamos era espinas, era pobreza, era miseria, era pleito, era falta de paz, enfermedades sin fin, todo eso. Pero todo eso, por el castigo de la paz, todo eso fue sobre Él. En su espalda Él cargó todo eso. Y por su llaga, dice la palabra, fuimos nosotros curados. Toda enfermedad, toda dolencia, sin importar su ramificación, sin importar su tamaño ni gravedad, todo quedó cancelado en la espalda de Jesús. Recordemos que es por fe, por fe. Hay que recibir nuestra sanidad por fe. El profeta Isaías especifica que fue en la crucifixión donde fuimos sanados, ¿verdad? Donde lo dice específicamente en el versículo 5, y por cuya herida fuisteis, es tiempo pasado, vosotros curados. En la cruz, Jesús dijo, consumado es. A Jesús lo despojaron de sus ropas, lo acostaron encima de un madero, Él abrió sus brazos y en cada una de sus manos pusieron un grande y filoso clavo. Sus dos pies fueron unidos también y fueron traspasados por un clavo, ¿verdad? Que fue el tercer clavo. Un clavo en cada mano, y en sus pies, que los juntaron los dos así, le pusieron un clavo. En la cruz, Cristo nos hace libres de toda culpabilidad. Este es lo más maravilloso que al menos a mí me ha sucedido, el creer que por todos esos castigos que Él llevó, ha pagado por hacerme libre de culpabilidad. A veces creemos que Cristo ha pagado por nuestros pecados, ha pagado por nuestras enfermedades, pero a la vez que lo creemos, nos sentimos culpables todavía de lo que hemos hecho y nos cuesta olvidarlo. Y lo traemos siempre recordando aquí.
pero la palabra dice que Él murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades y por nuestra culpabilidad también. Así que eso significa que toda la culpabilidad que había sobre nuestra vida y que nos llevaba a una condenación eterna, todo eso fue cancelado en la cruz del Calvario. Wow, que por eso es tan importante que sepamos todo esto. Ya no hay necesidad de sentirnos culpables. Jesús llevó la maldición en la cruz. Yo sé que muchas mujeres, ¿verdad? Porque lo sé, porque las mujeres somos muy emocionales. Porque nosotros, o sea, vivimos las cosas intensamente. Nosotros nos damos, nos apasionamos y damos todo. Pero cuando la llegamos a regar, cuando llegamos a pecar, cuando llegamos a fallarle a Dios, nos condenamos, nos culpamos. Y somos muy duras con nosotras mismas. Y no nos perdonamos a nosotros. Pero yo quiero que hoy tú sepas, mujer, que si Dios te perdonó y Él pagó por tu culpabilidad, Él pagó por todo lo que mal que te sientes, ¿por qué te vas a sentir mal tú? Yo en el nombre de Jesús hoy te libero en el nombre de Cristo Jesús, porque la palabra lo dice, no porque yo lo diga, la palabra lo dice, que Él murió por nuestra culpabilidad, llevó por toda aquella condenación, porque toda aquella opresión, por todos aquellos remordimientos que tienes, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso cuando le pusieron su corona de espinas, que era oprimido aquí, Él estaba pagando por todo eso que tú y yo a veces batallamos. Hoy recibamos esa liberación, recibamos por fe ese beneficio de la cruz del Calvario. Isaías 53 versículo 10 dice, con todo eso, Jesús quiso quebrantarlo, sujetándolo, Jehová, con todo eso, o sea, el Señor, Dios mismo, Jehová, como le podamos llamar, porque ya saben que tiene muchísimos nombres nuestro Dios, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Lo que este versículo nos está diciendo, que todo lo que Él hizo, que fue expiación por el pecado, Él va a ver un linaje después de Jesucristo. Hay 1000 generaciones, 1000 bendiciones, porque la maldición, pues ustedes han oído tantas veces que hasta la 4ª generación, que hasta la 10ª generación las maldiciones se nos van a venir. Pero Dios nos dice que en Cristo Jesús para adelante hasta 1000 generaciones están las bendiciones. Quiero que hoy se te quede grabado que mayor es la bendición que la maldición. Que se te quede grabado que más poder hay en la bendición que en la maldición. Que todas aquellas maldiciones que tú has heredado, la bendición que tú heredaste de Jesús en la cruz del Calvario, esa cubre cualquier maldición. Amén. Dice el versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús afligió su alma por ti y por mí, para dar un fruto. Hizo un fruto de paz, un fruto de justicia, un fruto de perdón, un fruto de benignidad, un fruto de bondad, un fruto de amor. Dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Él justificará mi siervo justo a muchos. Él nos ha justificado a ti y a mí y a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué va a llevar las iniquidades? Juntamente con nuestros pecados llevó nuestras iniquidades. Es un solo paquete. Ahí va. Si tú sientes libre de pecado, pues siéntete también libre de toda iniquidad. En el nombre de Jesús. En la cruz todos los argumentos contra nosotras fueron cancelados. ¿Lo oíste? Esa es una noticia como para, ¿me entiendes? Para brincar hasta tocar el techo. Todo argumento contra nosotros fue cancelado. Se refiere a todos los argumentos que Satanás tenía contra nosotros. Esos fueron cancelados, dice la palabra. ¿Qué significa un argumento? Un argumento es un derecho legal que el adversario tiene en nuestra contra.
Dice la palabra que el acusador de los hermanos, o sea, y cuando Dios habla de los hermanos, está hablando de los hijos de Dios. Tú y yo ya sabemos que la única manera de venir a ser hijos de Dios es lo que dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en él, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿verdad? Todos los hijos de Dios somos hermanos. Y dice la palabra que el acusador de los hermanos se llama Satanás. Entonces, el argumento es un derecho legal que el adversario tiene en nuestra contra. ¿Y cómo él forma esos argumentos? Por maldiciones heredadas de la familia. ¿Cuántas veces yo he oído, y de verdad es una tristeza, de que ponle tú, te vas a casar, estás súper enamorada, estás feliz de la vida con tu futuro esposo y de repente tu mamá, tu papá va diciendo, no vas a ser feliz. Sabes que ese es un argumento y se queda en los aires hasta que tú y yo no lo quitamos. Así que eso el enemigo lo agarra y te da, ¿ves? Te dijeron esto y te dijeron lo otro y por eso no eres feliz y por esto es... ¿Y sabes qué? Esos argumentos fueron clavados en la cruz del Calvario y tú tienes que agarrarte por fe en el nombre de Jesús. Son palabras que dijeron nuestros padres y que marcaron nuestra vida. Nunca vas a ser nadie en la vida, nunca vas a llegar a la carrera, nunca vas a... Y siempre, ¿por qué? Porque por naturaleza a veces es tan difícil bendecir a los propios nuestros. Cuesta, ¿verdad? Yo me he dado detectado últimamente de que cosas que yo sé que son buenas para mí, ejemplo, comer sano, digámoslo. Ah, no, pues yo prefiero agarrar chucherías. Y ¿sabes qué? Yo sé que lo otro es sano para mí, ¿pero qué? Prefiero comer, ¿cómo le llaman? Chatarra, ¿verdad? Porque somos tan duras con nosotros mismos y elegimos mal. Pues igualmente hablamos mal también. Hablaron mal nuestros padres, pero recordemos que también tú y yo somos padres. Y también hemos mencionado cosas malas, o no malas, sino cosas erróneas contra nuestros hijos, ¿verdad? Y los marcamos en nuestra vida. Así que recordemos esas cosas que hemos hecho, ¿verdad? En contra de nuestros hijos. Arrepintámonos delante del Señor, llevémoslo a la cruz del Calvario y desatemos bendición para nuestros hijos, ¿verdad? O sea, ¿por qué también vamos a ser lastimadas nosotros? También nos va a doler a nosotros. Todo eso que ellos están cosechando por causa de nuestra boquita. Entonces, la buena noticia es que Jesús llevó toda la maldición en la cruz. Si lo creemos y lo confesamos por fe, no es automático. Esto tú y yo no lo tenemos que apropiar. Tenemos que apropiarnos de las bendiciones de la cruz. Bienvenida Adriana Guerrero, bienvenida si está doña María Luisa con nosotros, porque ya sé que no le puedo decir Luchita, pero si está con nosotros también le doy la bienvenida. Así que tenemos que apropiarnos de la buena noticia que Jesús llevó toda maldición en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Si nosotros lo creemos y lo confesamos, Señor, yo creo que tú llevaste en la cruz del Calvario todos mis pecados. Lo creo, lo confieso con mi boca, que tú pagaste por todos ellos y yo me apropio de eso. Me apropio, Señor Jesús, de toda maldición que llevaste en la cruz del Calvario. Me apropio de las bendiciones que me diste. Me apropio, tenemos que confesarlas, ¿verdad? Porque no es nada automático. La sangre de Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros. A partir de la culpabilidad. Somos libres de la culpabilidad. Y mira este versículo, yo quiero que lo anotes, que lo leas en tu Biblia, que lo subrayes, porque si un versículo, ¿verdad? A mí siempre me ha bendecido y me ha sacado de muchísimas trabas y muchas opresiones, ha sido este versículo de Colosenses 2:14. Recordemos que la palabra de Dios orada es una oración contestada. Así que si yo oro este versículo, Dios lo hace posible porque responde a esta oración. Dice Colosenses 2:14 que Jesús anuló
el acta de los decretos. ¿Qué quiere decir la palabra anular? Es cancelar, es borrar, eliminar. Él eliminó, borró, deshizo el acta de los decretos. Ya dijimos que un decreto es una maldición, una palabra hablada en contra de nosotros. Dice el acta de los decretos que había contra nosotras, que nos era contraria, por supuesto. Si es un decreto, es una maldición, es algo que está en contra de nuestra vida, que nos era contraria, y la quitó, la borró, la deshizo de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. ¡Wow! A mí me maravilla este versículo porque en la tierra es algo real. Yo no sé si te ha tocado ir alguna vez a una corte, ¿verdad? Pero yo me sorprendí porque yo estaba recién convertida. Este versículo fue uno de los versículos que a mí me impactó muchísimo cuando yo vine al Señor. Y pues yo hasta me imaginaba toda la ristra de pecados que yo había hecho contra el Señor y todo decreto que había en contra mi vida, así en línea, ¿verdad? Y clavados ahí en la cruz del Calvario, de verdad. Y ustedes saben, me acuerdo hace muchos años, nosotros en una clínica del alma lo hicimos literalmente, ¿verdad? Un acto de fe, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui a la corte, tú entras a la corte, hay un pizarrón todo ahí de madera y está clavado, de verdad, todos los documentos de personas. Ejemplo, cuando alguien se casa, dice que tú tienes que ir a la corte y tiene que ir, tú sacas tu folio, ¿verdad? De tu acta de que te vas a casar, y no te puedes casar menos de 30 días, porque en esos 30 días está puesta en la corte, clavan un documento que dice fulanito y sutanita se van a casar. Si alguien tiene algo en contra de ello, vengan antes de los 30 días, ¿verdad? Después de 30 días, pues ya no. Pero eso está puesto. Eso está clavado en la corte. Ahí está el juicio, ahí está el decreto, ahí está lo que está mal. La gente que debe, la gente que ha robado, la gente que ha matado. Es increíble. ¿Me entiendes? De que ahí está clavado, ¿verdad? No, a nosotros nos sucedió algo, recién, yo todavía ni siquiera venía al Señor, pero cuando mi esposo empezó a perder todo, se empezó a bajar el negocio y todo eso, empezamos a perder, y pues ya no teníamos suficiente dinero para pagar nuestros gastos, nuestra casa, que era en aquel entonces pues bastante dinero la mensualidad, pues decidimos venderla. Y cuando mi esposo viene una persona a comprar la casa, mi esposo estaba pidiendo $5,000 de enganche y para firmarle su título. Pero en la desesperación de mi marido, le entregó firmado el documento, ¿me entiendes?, de la propiedad de nosotros al señor sin que le pagara los $5,000. Y estaba de verdad mi esposo bastante desesperado por deshacerse de ese compromiso. Entonces, pues así sucedió. A la hora de la hora, cuando yo me doy cuenta de eso, no era cristiana, pero como Dios en su infinita misericordia, como dice la palabra, que ya estábamos predestinados, ya sabía que éramos sus hijos, y muchas cosas en tu vida tú te puedes dar cuenta ahorita que aunque no tenías el conocimiento que tienes ahorita de Dios, Dios siempre te ha guardado, te ha librado, te ha mimado y te ha protegido de muchas cosas. Entonces, eso, en aquel entonces, yo estaba preocupada. No te estoy diciendo que estaba orando porque no sabía ni siquiera orar. Yo siempre le pedía favor a mi mamá que orara porque yo no sabía ni orar. Siempre, mamá, ora por esto, ora por lo otro, porque yo no sabía. Entonces, el día que nosotros ya estaba en nuestra casa ¿cómo se llama? En bancarrota, ¿verdad? Como quien, pues no sé cómo le llamaban. Pero teníamos hasta cierto día de pagarla, si no, la iban a soltar al mercado y la iban a vender. Y yo estaba preocupada porque sabía que al momento de mandar esa nota, ¿verdad?, nosotros nos íbamos a quedar con la deuda y él con el documento que era de él. Entonces yo llamo a ese teléfono de esa compañía y afligida y le digo, señor, mi esposo por desesperación hizo esto. Pusimos en el periódico la venta de nuestra casa, vino este señor, le interesó la casa y dijo que la compraba y que le iba a pagar a ustedes directamente los $5,000. No nos quiso dar a nosotros. Y le dije, yo quiero saber si ustedes ya recibieron esos $5,000.
pues el Señor empezó a checar. Yo digo que era un ángel porque realmente, ¿quién te da todas las respuestas en una llamada? Nadie. Pero el Señor me dijo que no. Y le dije, Señor, es que a mi esposo lo que le preocupa mucho es su crédito. Y yo por eso estoy llamando y yo no me quiero quedar con una deuda y él con la casa. Señora, si a usted todo lo que le preocupa es el crédito de su esposo, no se preocupe, yo no lo voy a poner en el crédito de su marido, pero voy a soltar la casa para que este hombre no se quede con ella. Y el hombre así lo hizo, él, ¿verdad? Por teléfono yo me quedé súper tranquila, creyéndolo, ¿me entiendes? Como si me lo hubiera dicho realmente Dios mismo. Entonces, así pasó. No pasó ni una hora y llega un sheriff a mi negocio entregándome una carta. En esa carta era la carta del hombre que había comprado la casa, él diciendo que había renunciado a lo que mi esposo le firmó. Fíjate nada más qué hermoso el cuidado de Dios. Total, te cuento todo esto porque en el día que yo fui a la primera vez a la corte, que yo vi cómo se cumplía lo que dice la palabra, que clavados están ahí las cosas en contra. En ese tiempo estábamos nosotros en la corte porque mi esposo estaba declarándose en bancarrota y el abogado nuestro, yo le entregué todos los documentos de la casa, ¿verdad? Porque esa era también una deuda que mi esposo ya no podía pagar y todo eso. Total, yo le entregué todo. Y el abogado nos dijo que cuando él entró a la corte, él vio clavado el nombre de ese hombre. Ese hombre, 10 años antes que a nosotros, él le robó una casa a una señora. Y ahí estaba el decreto contra él. Entonces, todas aquellas cosas que aunque nosotros no las conocemos, cuando nosotros no sabemos, el enemigo sí las sabe. Porque ¿saben qué? El diablo no sabe por diablo, sino por viejo. ¿Me entiendes? Él está también desde antes de la fundación del mundo. Así que él está ahí. Y él sabe las cosas y sabe de qué manera atormentarnos. Así que una vez que venga él a atormentarte por algo que tú hiciste muchos años después, mucho tiempo pasado, tú le vas a decir, toda carta de decretos que había en contra de mi vida fue clavada en la cruz del Calvario. No la desclaves, mujer. Esa es tu liberación. Esa es la manera que si tú oras y tú lo crees, Dios te va a hacer libre de toda condenación. En la cruz también tenemos victoria sobre toda opresión. El clavo incrustado debajo del tobillo de Jesús, en la parte de su talón donde estaban sus dos pies. Dicen los científicos que ellos descubrieron que este era el lugar donde se introducía un clavo, porque acuérdense que en aquel tiempo todos los criminales eran muertos en la cruz. Jesús murió como un criminal, siendo el hombre más santo y más perfecto del mundo. Entonces, ese era un lugar específico que lo ponían ese clavo porque impedía respirar. Entonces, ustedes saben que una falta de respiro y ya estás del otro lado. Entonces, Jesús se apoyaba sobre ese clavo y ejercía presión sobre él y se empinaba él trataba de respirar porque su pecho estaba comprimido. O sea, imagínate, ese efecto hace que se te comprima el pulmón. Entonces el dolor de este movimiento traspasaba el tendón de su pierna, haciéndose cada vez más agudo e intenso. Entonces él tomaba aire en su agonía. Es por eso que nosotras, desde entonces, nosotras no necesitamos más vivir en opresión, más vivir en agonía, en desesperación, porque Jesús nos dio la victoria total en la opresión. Él fue oprimido para que tú y yo no seamos oprimidas. Sabemos que ya que estaba él en la cruz y todo eso, sacó un hombre una gran lanza y fue, y dice que por el costado él le abrió y salió agua y sangre. ¿Se recuerdan? Después de que Jesús murió, uno de los soldados romanos enterró una lanza en su costado derecho, del cual salió agua y sangre. Todo el castigo de que como pecadoras nosotros merecíamos recayó sobre Jesús, quien no había cometido ningún pecado.
Y todo el bien que Jesús debía recibir vino sobre nosotros. Viene sobre nosotros solo por creer. Todo el mal que tú y yo hicimos fue depositado en Jesús y todo el bien de Él se vino hacia nosotros. Hubo un intercambio. En la cruz está el intercambio. Toda bendición de Jesús, toda santidad de Jesús, toda perfección de Jesús, toda rectitud de Jesús, todo lo bueno, porque Jesús no tiene nada malo, pasa hacia nosotros. Y todo lo malo de nosotros se le pasa a Jesús. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Él no se quedó para siempre con eso. Él lo clavó, lo destruyó ahí en la cruz del Calvario. Así que cuando Dios nos mira, a ti y a mí, lo hace viendo a Jesús a través de nosotros. Porque todo lo que tenemos de beneficio es a través de Jesús. Y cuando anhelamos comunicarnos con el Padre, tú y yo, lo tenemos que hacer por medio de Jesús. Tú y yo no podemos ir directamente al Padre. Dios puso el intermediario y se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que está santificado, el único que no tiene culpa, el único que puede estar delante del Padre. Así que por eso recuerden cuando decimos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en el cielo. Y al último, Señor, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que tiene valor en los cielos. El nombre de Jesús es el que tiene valor para el perdón de sus pecados. El nombre de Jesús es el que nos ha redimido de toda maldición. El nombre de Jesús es el que clavó todo decreto que había contra nosotros en nuestra vida. Así que los beneficios de la crucifixión, dichos en breve, son que nosotros experimentamos vida eterna cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por las heridas de Jesús, nosotros fuimos curados. Jesús nos redimió, nos salvó y somos libres de toda opresión, de pecado, de culpabilidad y de iniquidad también. La maldición fue cancelada por Jesús. En esa corona de espinas, en esos latigazos, en esos clavos, en todo. Entonces la fe en Jesús nos trae restauración a nosotros y a toda nuestra familia. Solo Jesucristo puede librarnos de la maldición. Solo Él. Gracias al amor del Padre y a través de la sangre de Cristo fuimos hechos libres. Jesús se hizo hombre y por obediencia aceptó la muerte en la cruz, lo cual era una gran humillación para Él, pero lo hizo porque nos amó tanto a nosotros. Además de las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario fue, consumado es. Y lo vamos a leer en Juan 19, 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, ya se había terminado, ya se había expirado, ya se había cancelado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca de Jesús. Y entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, cumplido está. Todo lo que yo vine a hacer a esta tierra, lo he hecho. No me faltó absolutamente nada. Él dijo, consumado es. Él inclinó la cabeza y entregó su espíritu. No lo mataron. No, los latigazos no lo mataron. La lanza no lo mató. Dice que Él entregó su espíritu. Él tenía el poder de entregarlo y de volverlo a tomar. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios. Las últimas palabras de Jesús que registra el Evangelio según Juan son, consumado es. La palabra que se traduce como consumado es una palabra griega que puede significar cumplido, completar, terminar, finalizar y pagar. Todo eso es lo que significa esa palabra y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué fue lo que Él consumió en la cruz del Calvario? Él consumió nuestro pecado,
Lo pagó, lo liberó. O sea, ustedes saben cuando van a la casa de empeño, ¿verdad? Tú dejas algo ahí y, ¿verdad? Y te dicen por la cantidad que tú recibiste, pues tienes que volverla a pagar. Adán nos había empeñado con Satanás, pero Jesús vino a pagar el precio y nos hizo libres. Amén. Él cumplió todo eso hasta el día de su muerte. Así que también la palabra consumado tiene su raíz en una palabra que significa fin o propósito. El propósito y el fin de Jesucristo vino a consumar todo lo que estaba pendiente en nuestra cuenta. Así que Él cumplió el propósito cuando fue crucificado. O sea, Él no fue un fracaso la crucifixión, es la victoria. Esa fue la victoria, esa fue la manera, esa fue la estrategia de Dios para poder otra vez colocarnos en el lugar original que Dios siempre quiso que tú y yo tuviéramos, de hijas. Amén. Bendecidas. Nuestra salvación fue consumada en la cruz cuando Él dijo consumado es. El sacrificio de Jesús que Él propició calmó la ira de Dios, porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. Y tú y yo merecíamos la muerte, pero Jesús la pagó por nosotros. Amén. Así que hay que hacer un intercambio. Y yo te quiero invitar para hacer eso. Porque cuando nosotros somos débiles, dice la palabra, que Él se hace fuerte en nosotros. Si tú entregas tu debilidad al Señor, Él te da su fortaleza. Amén. Si yo entrego mis pecados, ¿verdad? Y por medio de un arrepentimiento, que es la puerta de entrada a la bendición, Dios nos da el perdón de nuestros pecados. Si tú aceptas su salvación, porque al aceptar el perdón de los pecados y clavados en la cruz, tú recibes ese perdón. Si tú le entregas tu enfermedad a Dios, a Jesús, Él la acepta y te da a ti la salud. Es un intercambio. Si tú le entregas tu escasez, Él te da provisión, porque lo leímos en Isaías, que dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Si tú tienes angustia y se la entregas a Él te va a dar tu paz, te va a dar tu tranquilidad. Y si tú rindes tu voluntad, y aceptas ser guiada por el Espíritu Santo, y entregas todo conocimiento humano, y le dices, Señor, yo no voy a pensar más como yo quiera pensar, sino que voy a pensar como dice tu palabra, Él te va a dar su divina sabiduría. Fíjense lo que dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotras. Siendo pecadoras, Él nunca esperó a que tú y yo nos portáramos bien, no mintiéramos, no nos peleáramos. No, Él no esperó. Él dio su vida por adelantado para ti y para mí. Y Proverbios 3 del 5 al 8 dice, por eso, si Él lo hizo antes de que tú y yo cambiáramos, por eso dice la palabra en Proverbios, dice Proverbios, déjame, la que te acabo de decir, creo que es 3, del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, fíate de Dios, del Señor, de todo tu corazón. Si Jesús se fió de todo corazón dando su sacrificio en la cruz por ti y por mí, cuando todavía ni lo conocíamos, ni lo aceptábamos, ni cambiábamos, nosotros, Dios nos pide que nos fiemos de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio entendimiento. Que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él es el que va a enderezar nuestras veredas. Él lo va a hacer si nosotros reconocemos. Si dejamos de meter nuestra mente, si dejamos de meter nuestra manera de pensar, si dejamos de estarnos apoyando en nuestros propios conceptos, y la mayoría, tú y yo lo sabemos, que siempre somos prejuiciosas. ¿Por qué? Porque siempre pensamos como nos ha ido.
Nunca pensamos bien, que eso es lo que te empecé diciendo. Siempre pensamos mal. Siempre somos tan duras con nosotros. Por eso Dios nos pide, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes con tu propio corazón, porque es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el que lo hizo, y Él es el que lo hace. Así que Él va a enderezar nuestras veredas. Dice la palabra en el versículo 7, no seas sabia en tu propia opinión. Y a veces nos queremos ser muy inteligentes y más inteligentes que Dios, y no, el más inteligente es Él no se equivoca. Dice, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Por qué estamos tan aquejosas? Tenemos tanto problema. ¿Por qué? Porque lo queremos solucionar todo en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento y en nuestra propia sabiduría. Soltemos eso y confiemos en Dios. Yo quiero que, para concluir, te quiero contar una historia que me pareció muy interesante. Me encantó. Y es una historia de un hombre llamado Mateo. Era un adulto mayor que puso su casa en venta. Y cuando apareció el comprador, él accedió a vender toda la casa con una sola condición. Pon atención. Se la vendo, le dijo, completamente, excepto un pequeño espacio en la pared de la sala, donde está puesto un clavo. Imagínate, le vendió toda la casa, solo un pedacito así donde estaba un clavo. Entonces, el hombre que le gustó la casa, que le pareció, dijo, pues si toda esta casa es mía y cosita así tan chiquito donde pues está el clavo va a ser de él, pues qué me importa. El comprador dijo sin vacilación que por un simple clavo no habría problema. De este modo, este hombre aceptó e hizo el contrato con esa condición y firmó. Y tú sabes que cuando tú firmas ya estás frito, ¿verdad? Entonces, poco tiempo después, el comprador y toda su familia se mudaron a su nuevo hogar. Y fue ahí donde empezaron los inconvenientes. Porque casi todos los días Mateo venía a altas horas de la noche y podía ver si su clavo estaba en la pared todavía. ¿Te imaginas tú comprar una casa y que el hombre que te la vendió, porque tú firmaste, este pedacito es mío, él puede entrar a su propia propiedad para ver ese clavo? Y ahí empezaron los problemas. Los primeros días, a pesar de la incomodidad de la situación, el comprador no se quejó, porque creía que era solo nostalgia de este hombre por haber vendido su casa. Pero luego empezó a cansarse el dueño, el que ya había comprado la casa, de soportarlo, y decidió hablar seriamente con Mateo. Señor, yo le compré la casa. No tiene derecho a venir a molestar todos los días y mucho menos tan tarde, porque eran a veces que llegaba a medianoche. Y Mateo, pues él, sabiendo sus derechos y que lo hizo todo legalmente, le respondió tranquilamente: lo siento, joven, pero mientras yo sea el dueño de ese pequeño clavo, tengo derechos sobre él. Y puedo venir a cualquier hora, las veces que quiera, solo para verlo. No olvide que esa condición fue aprobada en el contrato que usted firmó. Ustedes saben que las letras chiquititas a veces no las leemos, pero este hombre fue honesto y se lo dijo, y él aceptó el contrato con esa condición, ¿verdad? No fue engaño. El pobre comprador tuvo que soportarlo hasta que terminó el contrato. Y luego dijo que nunca más consideraría ni siquiera que un clavo fuera algo tan pequeño, como algo insignificante. A veces dejamos de pasar cosas tan insignificantes porque eso pasa. No, aprendamos de Mateo. Él dijo que nunca más consideraría ni siquiera un clavo como algo insignificante. En ocasiones, una pequeña decisión tomada sin consultar
menospreciar la sabiduría de alguien más o la sabiduría de algún otro, el decir una mentirita blanca, el engañar a alguien que nosotros creemos, bueno, no me está viendo, el evadir responsabilidades en el trabajo sabiendo que a ti se te está pagando por cumplir lo que tienes que hacer. Muchas cosas así pueden resultar un clavo. Y la lista podría ser grandísima, al igual que el comprador de la historia esta que te acabo de contar. A veces pensamos que esas cosas tan insignificantes no nos van a dar problemas. Pero todas esas pequeñas cosas que hemos mencionado, que sabemos que están mal, que guardamos secretamente y que consideramos fáciles de manejar, no, yo me las arreglo. A la larga, solo crecerán, llevándonos a enfrentar consecuencias difíciles, tristes, dolorosas e incluso vergonzosas. Un hecho lo probó todo. Por un clavo se perdió, fíjate, una herradura. Aquí Ana, su hermana Adriana y todas aquellas que tienen conocimiento de un rancho, ustedes saben lo que es una herradura. Y las herraduras las clavan muy bien, ¿verdad?, a los casquillos de los caballos. Pero como una herradura le faltó un clavo, esa herradura se le cayó al caballo. Al caerse del caballo, al caerse de la herradura del caballo, ¿verdad?, pierde a un guerrero. Y por ese guerrero que no iba en el caballo, se pierde una batalla. Y por esa batalla, pues se pierde un reino. Y todo pasó porque un clavo se perdió de la herradura. Sabias palabras, ¿no crees? Examinémonos. Por eso no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo acto secreto tiene sus consecuencias. Puede que tarde o temprano se descubra. Y te digo todo esto, ¿sabes por qué? Porque no tiene caso esconder nada. Porque todo fue clavado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué tú escondes las cosas? Si dice la palabra que toda carta de decreto ya fue clavada en la cruz del Calvario, apropia de eso, confiésaselo a Dios, arrepiéntete y evita perder una familia, evítate perder un negocio, evítate perder una amistad, evítate perder la salvación, la tranquilidad que vale muchísimo, la paz que sobre todo no se compra con nada. Dios ya te ha visto desde el momento mismo que se te subió la idea en la cabeza de lo que querías hacer. Porque dice la palabra que lo que piensas en el corazón es como si ya lo hiciste, ¿verdad? En el caso de Dios, dice la palabra que si un hombre o una mujer ve a un hombre o una mujer y le gusta, y lo piensa en el corazón, ya adúltero. ¡Wow! Esos pensamientos, esas cositas que fueran como un clavo, hay que clavarlas en la cruz del Calvario. Así que no hay excusas que nos puedan librar de la responsabilidad ante Dios. Ni siquiera la frase, ay, pues fue una mentirita blanca. Oh, pues lo hice por ser buena persona. O estaba desesperada y no sabía qué hacer. O lo hice inocentemente y no supe las consecuencias. Pongámonos esta noche a cuentas con Dios. El sacrificio de Él fue tan grande para que tú y yo, por un clavito, nos recibamos toda esa bendición. Por el gran sacrificio que Él pagó por nosotras. Él lo dejó todo para rescatarnos. Nosotras, si lo amamos, si queremos que lo que Él compró en la cruz del Calvario por nosotras, si tú lo quieres adquirir, tienes que soltar ese clavo. Oremos esta noche. Yo quisiera que ahí donde tú estás, pudieras valorar todo lo que Cristo Jesús hizo por ti. Y pudieras hoy recibir el 100% del beneficio de la cruz del Calvario. Suelta el clavo, suelta esa falta de perdón, suelta esa condenación, suelta la amargura, suelta
a quien tengas que soltar. Suelta ese pensamiento. Aquello que se te subió a la mente, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo, dice la palabra. Tú puedes hacer que un pájaro ande volando arriba de tu cabeza, o sea, un pensamiento todo el día, pero no dejes que ese pensamiento caiga a tu corazón, porque de ahí brota. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de esas palabras son las que nos atamos, esas palabras son las que nos condenan, esas palabras son las que nos hunden, esas palabras son las que nos quitan la paz. Son todas esas cosas que Cristo ya pagó por ti y por mí. Estamos anulando el sacrificio de la cruz del Calvario cuando tú y yo no nos apropiamos de todo lo que Él hizo ya por nosotros. Así que esta noche yo quisiera que tú inclines tu rostro, que te pongas a cuentas con Dios, que recibas el 100% el beneficio, ese sacrificio que le costó toda la sangre de Cristo Jesús. Porque por sus llagas hemos sido sanadas, hemos sido liberadas, hemos sido compradas, hemos sido redimidas, hemos sido recibido vida eterna. Y quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, yo vengo delante de ti reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios. Yo con humildad te confieso, Señor, que soy una pecadora. Señor, a veces lo veo como un clavito, como algo insignificante, Señor, pero te fallo. Y he vivido de una forma que a veces no te agrada, Dios, y que me ha alejado de ti. Y yo no quiero vivir enredada en mis mentiras. No quiero vivir en mis odios, en mis amarguras, en mis vicios, en mis decepciones y en mi inmoralidad. Ayúdame, Señor, a ser libre de todo esto. Quiero vivir para ti. Por esta razón yo te pido perdón. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único Hijo, a Jesucristo, para que yo muriera en la cruz por mis pecados. Dios Padre dio a su único Hijo, lo puso por encima, puso a ti y a mí por encima de su propio Hijo. Tú podrías poner a tu Hijo por alguien más, ¿verdad que no? Pero Dios lo hizo. Y yo acepto esta noche todo ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Lo acepto, lo recibo en mi corazón. Yo rechazo a toda la obra de Satanás y a ese mundo de tinieblas que me aleja tanto de ti, Dios. Entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure y me haga una nueva criatura. Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu vida sea mi vida. Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú has cambiado mis tiempos y estás dándome una nueva oportunidad. Tú ahora estás cancelando mi pasado, cancelando mi condenación, cancelando mis decretos en contra de mi vida, mis maldiciones, y me estás dando una nueva oportunidad de vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida para que tenga luz, tenga esperanza, tenga vida eterna. Gracias, porque tú estás anotando hoy mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y nadie lo puede borrar, porque fue escrito con la sangre del Cordero de Dios. Amén, amén, amén. Qué maravilloso regalo nos ha dado Dios en la cruz del Calvario. Gracias, Olivia, por estar aquí. Gracias, Ceci Macías. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ana. Gracias, Lupita. Gracias a Elmira también, desde Houston o Dallas. No recuerdo dónde estás. Gracias, Patti, por estar también con nosotros de Laredo. Gracias, gracias, Nancy. Gracias, Mari Chávez. Gracias, Lilian. Gracias, Lucinda. Gracias, Araceli, Oralia, Adriana Guerrero. Gracias a doña María Luisa.
Gracias Ana Huntley por estar aquí. Gracias Olivia. Gracias, gracias muchachas. Es una bendición conocer los beneficios que obtuvimos en la cruz del Calvario. ¿No lo creen así? Si lo creen, pongan la manita de Dios. Dios me las bendiga. Estamos despedidas por esta noche. Yo les espero con mucho gusto el próximo martes. En el nombre de Jesús. Amén. Bye. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Bye, bye, bye. Buenas noches.